Moda nos inquieta el tema del sufrimiento. Y hablaba con alguien el otro día y veíamos y analizábamos, y mucha gente se pregunta, ¿dónde está Dios cuando los cristianos sufren? Pero la verdad que Dios está siempre y ha estado siempre en el mismo lugar. La Biblia dice que Él está sentado sobre el círculo de la tierra y que los moradores ante Él son como pequeñas langostas. Dios es eterno, Dios es inmutable, Él no cambia, Él ha estado siempre en el mismo lugar. Entonces la pregunta podría decirse que está un poco mal enfocada. Porque no se debería preguntar dónde está Dios cuando los cristianos sufren, porque Dios está en el mismo lugar. Se debería preguntar qué está haciendo Dios cuando los cristianos sufren. Y ese es un concepto, hermano, que a veces está equivocado o está mal interpretado por muchas iglesias y muchas denominaciones que piensan que por el hecho de que nosotros seamos cristianos no vamos a pasar dificultades. O no vamos a ser atacados por alguna enfermedad, o no vamos a sufrir muertes trágicas, o no se van a morir los familiares. Eso, hermano, es algo que no es así. Porque cada uno de nosotros está en un mundo caído, vivimos y habitamos en medio de gente pecadora y nuestra vida también muchas veces va a ser tocada por enfermedades, va a ser tocada por dificultades, pero Dios sigue estando sentado en su trono. Y eso a nosotros, hermanos, debe darnos paz y darnos tranquilidad. Así que vamos a ir con la Biblia a Romanos, capítulo 8, porque yo desde mi psicología y mi filosofía les puedo dar un montón de consejos y usted se va a ir tranquilito a la casa, pero la verdad que el cristiano más que filosofía y consejo necesita la palabra de Dios. Necesitamos saber qué tiene Dios que decir en cuanto al sufrimiento, en cuanto a las dificultades. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Usted sabe que esta es un poco, en teología se conoce como el Ordus Salutis, o el orden de la salvación, y en palabras nuestras diríamos la columna vertebral de la salvación. Así como en nuestro cuerpo tenemos la columna vertebral, ¿verdad?, que nos recorre desde el cuello hasta la cintura y ella permite muchos movimientos en nuestro cuerpo. Este texto es en la columna vertebral de la salvación. El que entiende el contenido de este texto va a entender lo que significa su vida para Dios y lo que es Dios para nosotros a través de la salvación. Veamos por favor qué dice. Y sabemos, dígalo conmigo. Y sabemos, ese sabemos tiene que ser con seguridad. No que a lo mejor, que depende, que las circunstancias. No, sabemos, dice Pablo, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esos tres textos vamos a tomar para comenzar. Cuando uno estudia, hermanos, el puente que se produce entre Romanos capítulo 5 y Romanos capítulo 8, nosotros podemos ver que el apóstol Pablo está como dándonos la dosis, hermanos, de lo que es la seguridad en la salvación. Y aun cuando existen libros buenos que tratan del dolor humano, muchos de ellos a veces son edificantes y bíblicos. Algunos de ellos han planteado una pregunta que en algún momento de nuestra vida está en el ojo de la tormenta, de las aflicciones, y a veces nosotros también lo hemos pensado. ¿Dónde está Dios cuando sufren los cristianos? Muchos de nosotros no recibimos con claridad la respuesta porque creemos personalmente que hemos planteado una pregunta equivocada. Por ser una pregunta equivocada no obtenemos respuesta porque no la podemos recibir. Lo irónico de este asunto es que la respuesta a esta cuestión ya la tenemos de antemano. La respuesta a la pregunta que hice esta mañana, ¿qué está haciendo Dios cuando los cristianos sufren? Esa respuesta está y ha estado siempre en la Biblia. Está y ha estado siempre
en la Biblia. Pero nosotros, el ser humano, siempre tiende a buscar de manera externa, tiende a buscar allá afuera, porque al hombre le gusta oír lo que quiere oír nomás, ¿verdad? Pero cuando la palabra del Señor es abierta, nos enseña, entendemos que como creyentes en Jesucristo tenemos la certeza de que Dios mora en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Así que cuando alguien dice, ¿dónde está Dios? Cuando yo sufro, Dios está internamente dentro de cada uno de nosotros, a través de el Espíritu Santo. Veamos qué es lo que dice Mateo 28:20. Hoy día no hay proyección porque vamos a viajar por la Biblia, así que vamos a usar la Biblia. Mateo 28:20. ¿Qué es lo que nos dice? Enseñándoles. Está hablando aquí de qué? De la gran comisión. Cuando Jesús le está dando la última orden y el último requerimiento a sus discípulos. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí dice el Señor, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuándo está Dios con nosotros? ¿Solo cuando estamos en victoria? ¿Solo cuando estamos en fama? No. Cuando las cosas van bien, no. Dios dijo aquí en su palabra, Jesús a sus discípulos, yo estoy con vosotros todos los días, en las buenas y en las malas. Él está siempre con nosotros. Fue entonces cuando uno se topa con la declaración soberana de Dios en la vida del creyente. Esta es la declaración más soberana que puede haber, hermano, en la vida del creyente. Este texto nos ayuda a nosotros, Romanos 8, nos ayuda a entender cómo es que el Señor se mueve y cómo es que se despliega la salvación en cada uno de nosotros. Pero para eso nosotros tenemos que tener seguridad. Seguridad. Aquel que no vive y aquel que no siente la salvación en su vida va a caminar siempre con inseguridad. Van a haber inseguridades y que si me enfermo y que si me pasa esto y que si me pasa lo otro, y esa no es forma de vida agradable al Señor. Nosotros tenemos que vivir una vida confiada, reposando en el Señor, sabiendo que si me va a ocurrir algo es porque me ocurrió, porque Dios así lo quiso. Porque si no, hermano, ninguno salía de la casa, estaríamos todos escondidos para que no nos pase absolutamente nada. Pero eso no es así. Así que Pablo dice, sabemos. Diga conmigo una vez más. Sabemos. O sea, eso lo sabemos, no es que hay que dudarlo. Sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aquí aman a Dios? Levante su mano. Bien. Todas las cosas le ayudan a bien. Las cosas buenas y las cosas malas. Las cosas buenas y las cosas malas, las cosas buenas y las cosas malas le van a ayudar a usted para bien. ¿Por qué? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y eso es algo que nosotros tenemos que entenderlo. Yo siempre lo grafico y lo enseño. No todos vinimos a este mundo a ser abogados. No todos vinimos a este mundo a ser doctores. Pero sí todos vinimos a formar parte del cuerpo de Cristo. Y dentro del cuerpo de Cristo todos tenemos funciones diferentes. Y esas funciones diferentes hacen que la iglesia avance y que la iglesia funcione. Porque no puede haber un superhombre que tenga todos los dones, entonces no va a necesitar a nadie en la iglesia porque él tiene y puede hacer todo. Pero como cada uno de nosotros tiene capacidades diferentes, tiene propósito, fue llamado con un propósito. Así que usted no se siente y no diga, oh, pobrecito de mí, yo no sirvo para nada en la iglesia. Eso no es así. Cada uno de ustedes es útil dentro de lo que usted sabe hacer y cada uno es útil dentro de lo que Dios le mandó a hacer. Entonces entendamos este versículo. Los que conforme a su propósito son llamados. Esa palabra llamado a nosotros nos enseña que hay un momento en el que Dios nos aparta. Hay un momento en el que Dios nos llama. Nos deja andar por la vida, nos deja disfrutar, nos deja cometer errores, nos deja hacer muchas cosas, pero hay un momento en que Dios nos llama. Y el llamado para todos ha sido diferente. Algunos fueron llamados con enfermedad, algunos fueron llamados con amor, algunos fueron llamados en medio de un problema, algunos fueron llamados en medio de una crisis, algunos fueron llamados cuando su matrimonio estaba por romperse, algunos fueron llamados cuando se le declaró un cáncer.
Otros fueron llamados con amor, escucharon a un predicador y oyeron la voz de Dios. Bueno, pero todos nosotros hemos experimentado el llamado. Dígale que está a su lado, tú eres un llamado. Si no, no estaría. Vaya a Romanos 8:29, por favor, hermana Verónica. Porque a los que antes conoció, esa palabra conoció, cuando se traduce del original, lo que está diciendo es amor. Lo que está mostrando es una experiencia y es una señal de amor. La Biblia dice en Génesis que cuando Adán conoció a su mujer, Eva, está hablando de conocer, no de que yo te veo, te conozco, no, sino está hablando de una intimidad, está hablando de un sentimiento, está hablando de amor. Así que, ¿qué está diciendo Pablo? A los que antes conoció. Esa palabra conoció debería decir amor. Pero en la traducción, usted sabe que la Biblia fue traducida de él. ¿Del hebreo a dónde? ¿A dónde tradujeron del hebreo? A ver los teólogos, a ver, del hebreo lo tradujeron a dónde? Al griego. ¿Y del griego lo tradujeron al? Del hebreo lo tradujeron al griego. Del griego fue traducido al latín. Nuestro idioma viene del latín. Y del latín, bueno, después han venido todas las distintas traducciones al español. Y todavía se sigue traduciendo la Biblia en diferentes formas textuales. Por eso que tenemos diferentes traducciones de la Biblia. Y pareciera que mientras más se va traduciendo, se va perdiendo la esencia de lo que al principio la Biblia quiso decir. Y eso es peligroso. Por eso es que hoy día hay que tener cuidado con la Biblia que uno usa y las traducciones que uno lee, porque hay traducciones que te van como endulzando y al final se va perdiendo el sentido de lo que Dios quiso decir. A los que antes amó, diga que está a su lado, Dios te ama. También, ¿qué dice? También los predestinó. La palabra predestinación, ¿qué significa? Que los eligió desde antes, que su destino lo conoce ya desde antes. O sea, aquí vamos, antes de que estábamos en el vientre de nuestra madre, Dios sabía que usted iba a estar hoy sentado aquí. Antes de que usted sea formado en el vientre de su madre, Dios sabía que usted iba a estar en la iglesia. También los predestinó. ¿Para qué? ¿Para qué los predestinó? ¿Para que siga pecando? ¿Para que siga siendo un rebelde, un porfiado, un pecador, un vicioso? ¿Para qué los predestinó? Para que fuese hecho conforme a la imagen de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesucristo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pablo al 30. Y a los que predestinó, también llamó. Le hago una pregunta. ¿Cuántos aquí se creen predestinados? Amén. Amén. Ese amén así, ese todo no me gusta a mí, porque no, de fondo amén, no. No me gusta que la gente tenga valor, diga, yo sé que soy. A los que predestinó, a estos también los llamó. ¿Y todavía usted cree que hay gente predestinada que está allá afuera? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Predicarles, invitarlos a la iglesia, traerlos a la iglesia. ¿Por qué? A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Qué es lo que es la justificación? ¿Qué es lo que es la justificación? La deuda fue pagada. Cuando hablamos de justificación, lo hemos enseñado muchas veces desde este púlpito. La justificación es la doctrina que habla que Jesús a mí me toma, me quita mis pecados y me coloca su justicia. Lo que Él hizo en la cruz lo hace por mí y borra y se lleva todos mis pecados. Y ahora va donde el Padre y me presenta con mis papeles limpios. Los que teníamos así un currículum malo, negativo ante el Señor, los que merecíamos ir de cabeza al infierno por ser malos y pecadores, ahora en la justificación Cristo nos muestra a cuentas con Dios. No te deben absolutamente nada, yo lo pagué en la cruz. Eso es justificación. A los que justificó, ¿qué dice que pasó con ellos? A estos también glorificó. Mire, todo esto se ha dado en nuestra vida. Nos predestinó. Tenía claro qué color iba a ser mi pelo, dónde iba a nacer yo, quién iba a ser mi papá. Siempre Dios lo tuvo claro. ¿Por qué? Porque Él me predestinó. Luego me llamó. Me dejó andar unos cuantos años perdido y afuera descarriado, pero llegó un momento en que Dios me llamó. Ahora que Dios me llamó, me justificó.
Me presentó ante el Padre, mi deuda fue pagada, fue perdonada. Y una vez que nos ha justificado, ¿qué pasa? Lo glorificó. ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo lo glorificó? Aún no se realiza. La única etapa que falta que se haga realidad de la salvación es la glorificación. ¿Y eso va a ser cuándo? Cuando Cristo aparezca por segunda vez sobre la tierra. Amén. Ahora usted dirá, bueno, pastor, y si yo me muero antes, bueno, la glorificación va a ser el día en que Cristo aparezca en escena por segunda vez. Y dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos esos familiares cristianos que hemos ido a dejar al cementerio, ellos van a ser los primeros que se van a levantar y luego nosotros seremos transformados, dice el apóstol Pablo. Así que sea que usted esté vivo o usted esté muerto, si usted es un cristiano fiel, usted va a ser glorificado. Amén. No se preocupe por eso, porque ninguno de nosotros va a quedar aquí para la semilla. Todos tenemos que un día morir. Y yo tranquilo, porque de donde esté, Dios me va a tener que levantar y resucitar. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Así que esto tiene que estar claro en su vida. Desde que Dios a usted lo predestinó, se va a cumplir la última etapa, que es glorificar. Y por eso es que ninguno se va a perder en el camino. Eso es lo que usted tiene que tener claro. Aquí dice que lo llamó, ¿qué más dice? Lo predestinó. ¿Usted cree que Dios se ha equivocado con usted? ¿Usted cree que Dios anda como jugando a ver qué pasa? ¿Resultará? ¿No resultará? No. Dios tiene plena seguridad y Dios te lo predestinó en la eternidad. Luego lo llamó, luego lo justificó. Y en toda esa etapa usted no se va a poder perder. ¿Que muchos se van a deslizar? Sí. ¿Que muchos van a resbalar? Sí. ¿Que muchos van a querer salir del camino? Sí. Pero Dios de alguna manera los va a hacer entrar. Algunos van a volver cojos, algunos van a volver medio ciegos, algunos van a volver mancos, dice la Biblia, pero de esa forma van a poder entrar y van a poder volver. Así que dígale que está a su lado, mantente fiel. Manténgase fiel. Porque si a usted se le ocurre desviarse, Dios tiene sus métodos para hacerlo volver. El texto bíblico nos ayuda. Eso era solo una instrucción. Ahora vamos a predicar. El texto bíblico nos puede ayudar a contemplar la actividad actual de Dios en nosotros. ¿En qué fase irá Dios con ustedes? Piense, 30 segundos. ¿En qué fase va Dios conmigo ahí? A ver, me predestinó, sí, porque ya estoy acá. Me llamó, bueno, también estoy en la iglesia. ¿Me habrá justificado ya el Señor? ¿Cuándo se produce la justificación? El Señor la hizo en la cruz del Calvario. Pero yo tengo que hacer una parte importante ahí, que es arrepentirse. Arrepentirse. Y usted dice, bueno, estoy en la iglesia, pero a lo mejor nunca se ha arrepentido. Tiene que ser llamado al arrepentimiento para que el Señor pueda perdonar y pueda borrar sus pecados. Primero vemos el contexto en que escribió Pablo de la justificación para poder aplicarlo al tema del dolor. En el siguiente, ¿verdad?, al capítulo de la próxima semana vamos a entrar más en detalle en eso. Pero lo primero que quiero que veamos es que no estamos solos. Y eso quiero que usted se lo lleve y quede claro esta mañana. No estamos solos. Cuando usted sufre, no está solo. Le dice, bueno, pero que no está mi hermana, mira, mi hermana que es junta conmigo, me dejó sola, estoy pasando necesidad, estoy deprimida. Nunca ha estado solo, hermano, usted. Nunca ha estado sola, Dios siempre ha estado con usted. Vamos a la vida de Pablo. El apóstol Pablo escribe una carta el año 56 después de Cristo. Lo escribe desde la ciudad de Corinto y lo escribe para una audiencia compuesta por gentiles y judíos. ¿De cuál carta estoy hablando? Piense. El apóstol Pablo escribe una carta del año 56 después de Cristo, desde la ciudad de Corinto, para una audiencia compuesta por gentiles y judíos que estaban radicados en Roma. En Roma. Esta carta que estábamos leyendo como texto base está hablando de Romanos, la iglesia de Roma. Vamos a ver por qué dice un tema todo eso. Vamos a Romanos 1, 18. Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia
la verdad. Vamos a Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pablo el apóstol se estaba dando el trabajo en los primeros capítulos de hablar y demostrarle a la iglesia de Roma que de alguna manera a través de la ley, a través de los sacrificios y a través de todo ello la salvación era casi imposible para ellos, sino que solamente tenían que ser tomados y reconocidos a través de la fe y a través de la gracia del Señor. Pablo en su carta a los romanos expresa su deseo de ir a Roma. Y esta epístola es considerada como la carta magna del cristianismo, porque en ella nos describe una serie de doctrinas fundamentales que hasta el día de hoy nosotros estamos enseñando. A lo largo de la epístola hay indicios sutiles de que los cristianos en Roma sufrían persecución por causa de su fe. Si había una iglesia perseguida, esa era la iglesia de Roma. Si había una iglesia que sufría, esa era la iglesia de Roma. Por eso es que Pablo sentía una gran necesidad en ir pronto a verlos, pero como no podía porque estaba privado de libertad, él lo que hace es mandar una carta especificando y alentando a los hermanos. Veamos qué dice Romanos capítulo 10, versículo 9 al 11. Quedémonos con esa idea. La iglesia de Roma estaba sufriendo persecución. Verso 8. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No importa cuál sea la circunstancia que usted esté enfrentando. Pues la Escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado. Esta no es la oración del pecador, como muchos la utilizan. Como muchos evangelistas dicen, venga, acepte al Señor y le hace tomar esta oración, que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor. No, ese no es el propósito de ese texto bíblico. Ese texto bíblico, hermanos, es un texto que nos enseña y que nos grafica a nosotros cuál era la realidad de la iglesia en Roma. ¿Y cuál era la realidad de la iglesia en Roma? La realidad del contexto de la iglesia era que la iglesia estaba siendo perseguida por el emperador. Entonces, cualquier persona que confesaba que Jesús era el Señor, automáticamente era declarado reo de muerte. Automáticamente, cualquiera que dijera Jesús es Señor, iba a tener que enfrentar la muerte. Entonces, en ese tiempo, para ser cristiano, había que ser valiente. Por eso ese texto dice, que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y si lo crees en tu corazón, ¿qué dice? Serás salvo. Será salvo. ¿Por qué será salvo? Porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Usted se va a una cantina, usted se va a una chopería, usted se va a cualquier lugar y pregunta, oye, ¿cuántos aquí creen en Dios? Se están cayendo los viejos de borrachos y todos creen en Dios. Todos creen en Dios. La Biblia dice que aún los demonios creen y también tiemblan. Pero no se trata solo de creer, también hay que confesar. El creer y el confesar tienen que ir de la mano. Por eso Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo creyeres en tu corazón, entonces se produce el acto de salvación, el acto de la evidencia. Como algunos suponen, esto es más que eso. El contexto nos dice que la evidencia de un verdadero cristiano es que nunca negará ni se avergonzará de confesar que Jesús es su Señor. El cristiano nunca debe avergonzarse. El cristiano nunca debe sentir vergüenza de confesar que es un seguidor de Jesús. ¿Cuántos dicen amén?
No debe sentir vergüenza, hermano, no debe sentir hoy que pareciera que quiero pasar desapercibido. No, hermano, nosotros donde estamos tenemos que comportarnos como cristianos. No ponernos un letrero, ¿verdad? Ni una cartola, y soy cristiano. No, la gente se va a dar cuenta que usted es cristiano. ¿Y por qué se va a dar cuenta que usted es cristiano? Por sus actitudes. Porque no lo va a escuchar diciendo garabato. ¿Sí o no? No lo va a escuchar hablando mal de la gente. Y si llega la hora de colación y se sienta, usted va a estar orando tranquilito ahí por su alimento. Son cosas que hacemos normalmente los cristianos, que van a manifestar que cada uno de nosotros confiesa al Señor. ¿Por qué? Porque ha creído en su corazón que por medio de Él ha sido justificado. Vamos a Romanos 5, verso 1, verso 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que yo le decía recién. Porque ¿quién también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y no nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios? ¿Cómo tenemos que estar? Firmes. Incluso el Señor Jesús nos habla que la verdadera prueba de quiénes son sus discípulos es que jamás le negarán como su Señor. Dígale a la que está a su lado, jamás lo niegues. Mientras padecen tribulación o mientras padecen persecución. Yo no sé si les he contado a ustedes la historia de un pastor que tenía mucha gente en su iglesia. Algunas dificultades, algunos problemas, como en todas las iglesias. Gente conforme, gente desconforme. Y un día por la mañana se le ocurre a él la genial idea de hacer un servicio diferente. Hoy día vamos a sorprender a los hermanos y vamos a hacer un culto diferente. Y están cantando la primera, segunda alabanza, la iglesia ya casi llena, cuando de pronto entra un grupo de gente armada a la iglesia. Todos los que quieran negar a Jesucristo salgan ahora y todos los demás se quedan aquí, van a ser muertos. Salió casi 3/4 partes de la iglesia. Una vez que salió las 3/4 partes de la iglesia, el pastor dijo, ahora sí vamos a empezar el culto porque realmente los que son iglesia son ustedes. Buena técnica. Porque a veces entre tanta gente nos camuflamos. Pero realmente cuando hay que confesar a Jesús, cuando hay que mostrarlo, cuando hay que decir yo soy cristiano y no me avergüenzo y no me arrepiento, entonces tenemos que tener la valentía. Porque la Biblia dice que si alguno de nosotros se avergüenza de Él se avergonzará ante su Padre de cada uno de nosotros. Pablo le exhorta a los cristianos romanos que no debieran avergonzarse y negar a Jesucristo debido a la palabra Señor. En Romanos 10:9, en el idioma original la palabra allí Señor es Kyrios, que también aplicada a los emperadores romanos. En el mundo greco-romano del siglo I, solamente se le decía Señor a quién? Al emperador, a César. Se decía César es Kyrios, o sea, César es Señor. Y ahora aparecen los cristianos diciéndole Señor a Jesús. Imagínense lo que sentía el emperador. Por eso es que el emperador lo perseguía. Por eso es que lo quería eliminar de la faz de la tierra. Cuando un cristiano en Roma confesaba que Jesús es el Señor, implicaba negar la autoridad y gobierno divino del César sobre él. Así que reconocer la lealtad a un rey que no fuera César era considerado un grave delito. Por consecuencia era perseguido y era condenado a muerte. Veamos qué dice Hechos 17, versos 6 y verso 7. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos entre las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, hablando de los cristianos, a los cuales Jasón ha recibido, y estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Para la época del Nuevo Testamento, el Imperio Romano tiene un historial de persecución contra los judíos y contra los cristianos. Por ejemplo, durante el gobierno del emperador Claudio, el año 41 gobernó hasta el 54, él decretó la expulsión de los judíos en Roma. El año 49 después de Cristo, veamos Hechos 18:2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Poco antes de dicho decreto ya se habían extinguido algunas actividades antisemitas y anticristianas en todo el Imperio Romano, como sucedió en el caso de Filipos. ¿Se acuerda usted la historia de Filipos?
cuando Pablo y su compañero son encarcelados y son golpeados. ¿Por qué? Porque liberaron a una mujer de un espíritu de adivinación. Son golpeados, son encarcelados, ¿verdad? Y el Señor los libera de una manera milagrosa. De hecho, cuando el apóstol Pablo escribe su carta, fue durante el reinado de Nerón. ¿Cuántos saben la historia de Nerón? ¿Qué sabemos de Nerón? Nerón era un loco. Aparte de que era un degenerado, era un loco. Fue el sucesor de Claudio en el año 54. Nerón fue muy conocido por haber incendiado Roma. ¿Cuál era la idea de Nerón? Nerón quería reconstruir Roma. Quería reconstruirla. Muy parecido a los loquitos que tenemos allá afuera, nosotros no odiamos el gobierno. Que quieren reconstruir, refundar. ¿Y qué es lo que hacen? Andan quemando todo. ¿Qué es lo que hizo Nerón? Quemó Roma. ¿De dónde viene? Los demonios son los mismos. Los demonios no cambian sus técnicas, son milenarios y siguen trabajando de la misma manera. Nerón incendió Roma, ¿y a quién le echó la culpa? A los cristianos. Nosotros no sabemos aquí quiénes son, si son de derecha o de izquierda los que andan quemando, pero alguien anda quemando. Los incendios no son casuales, hermano, no sea tontito, eso no es casual. Todo lo que está ocurriendo en nuestro país viene de fuera, hay órdenes de fuera. Estamos invadidos. Los cristianos sufrieron lo mismo. Nerón incendió Roma porque él tenía en su mente un proyecto de hacer una Roma diferente. Así que él incendia Roma y le echa la culpa ¿a quién? A los cristianos. Y a muchos de esos cristianos, él mismo los empaló. ¿Usted sabe lo que es empalar? ¿Alguien no sabe lo que es empalar? Empalar es tomar una especie de estaca o una especie de palo donde a la persona la atraviesan desde el mismo recto y le sacan la espada por la boca. Eso es empalar. Así murieron muchos de nuestros hermanos y fueron incendiados en las calles a las afueras de Roma. Mandado por Nerón. Fue muy conocido por hacer arder la ciudad de Roma para reconstruirla a su gusto. Desató de forma oficial crueles persecuciones contra los cristianos, culpando a ellos del incendio. La tradición nos dice que Pablo fue martirizado bajo su gobierno. Dice la historia que Pablo murió bajo el imperio de este gobernador. Fuera, a las afueras de Roma, Pablo fue muerto en la vía Ostiana el año 67 o 68. Una de las últimas palabras del apóstol Pablo, vamos a 2 de Timoteo. Capítulo 4, versos 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Además existen otros versículos que nos indican que la audiencia cristiana en Roma pasaba por muchos periodos de tribulación. Vamos a volver a Romanos capítulo 5. Verso 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? ¿En qué se gloria? ¿En pasarlo bien? ¿En que le vaya bien? ¿En que todo tenga éxito? No. Nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cuántos están pasando tribulación? Levanta la mano. ¿Cuántos están pasando dificultades, necesidades, problemas, angustias? Y no, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, ¿qué es lo que sabe? Que la tribulación produce paciencia. ¿Cuántas veces usted dijo, Señor, dame paciencia? Uno a veces, hermano, es poco sabio cuando habla. Cuando algo no sale bien, cuando las cosas no están bien, cuando la gente no está haciendo lo que yo quiero, uno dice, Señor, dame paciencia. Y le está pidiendo literalmente a Dios que le traiga tribulación. Porque la tribulación produce... ¿Qué produce la tribulación? Paciencia. ¿Cuántos aquí necesitan paciencia? Va a tener que pasar tribulación. La tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Gloria al Señor. Eso nos va a acompañar casi toda la vida. ¿Y la prueba qué produce? Y la prueba produce esperanza. Gloria al Señor. No solo
solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado, dice otra traducción. Y el carácter probado, esperanza. Siga el otro versículo. Y la esperanza no desilusiona, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Así que la tribulación, la angustia, el sufrimiento es parte de nuestra vida, porque ella nos va a ayudar a tener paciencia. Y una vez que la paciencia ha sido desarrollada, entonces va la esperanza a trabajar. Cuando las cosas no van bien, vamos a tener la esperanza de que va a mejorar. Pero cuando alguien no ha sido probado por el Señor, va a haber todo negativo, se va a desanimar, se va a derrumbar, va a quedar a medio camino y no va a servir para aconsejar a otro. Pero cuando algunos de nosotros hemos pasado pruebas, tenemos la seguridad de que esto va a mejorar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Romanos 8:18. Le dije que hoy día iba a usar su Biblia. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando en ese texto? Pablo. Pablo está escribiendo a los romanos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. ¿Dónde estaba Pablo? Encarcelado. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria al Señor. Miren lo que dice otra traducción. Considero que los sufrimientos de este tiempo no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. O sea, el sufrimiento que vamos a enfrentar en esta tierra, en esta vida, son unos cuantos años. La Biblia dice que algunos, los más robustos, vamos a llegar a los 80. Otros van a ir muriendo antes. Pero ¿qué son 80 años para toda una eternidad? ¿Qué son 80 años comparado con una eternidad? Necesitamos entender que lo que estamos viviendo hoy día es una peregrinación. No somos de este mundo. La Biblia dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos peregrinando. Y mientras peregrinamos vamos a pasar dificultades, vamos a pasar problemas, van a estafar, nos van a engañar, nos van a blasfemar de nosotros. Pero sabemos que lo que nos espera es más glorioso que todo el sufrimiento de esta tierra. Amén. Amén. ¿Cuántos están seguros conmigo de eso? A ver. Amén. No lo veo muy seguro. Mueve al que está a tu lado, dile lo que viene es mejor. Oye, pastor, si supiera todo lo que estoy pasando, alguno de ustedes está pensando ahora mismo ahí. Bueno, lo que viene, hermano, es mejor. El sufrimiento de ahora no se compara con lo que se va a manifestar. Vamos a Romanos 8, 35 y 36. ¿Qué dice? Tome el verso 34. ¿Quién es el que condenará? Está hablando de nosotros los escogidos. Cristo es el que murió, más aún Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Miren qué seguridad más grande. ¿Quién está orando por mí? Jesús. Jesús está intercediendo por cada uno de nosotros. Así que el verso 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Respóndase usted esa pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? No. ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? ¿Alguna de esas cosas va a lograr separarlo a usted de Cristo? ¿Cuántos están seguros que nada de eso lo separa? Levánteme la mano, a ver. Déjame eso más de arriba. ¿Cuántos están seguros que nada de eso lo va a separar? Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro o espada. Yo me recuerdo cuando recién tomé el ministerio, muy jovencito, tenía 24 años cuando yo fui ungido pastor de la iglesia. Y siempre, hermano, yo seguro que yo daba mi vida por Cristo, seguro que yo era cristiano, seguro que yo, a todas las cosas del Señor. Hasta que me secuestraron en el Ecuador. Cuando me secuestraron en Ecuador, en una provincia que se llama Machala, me bajaron del bus. Me metieron dentro de un vehículo y me llevaron a la selva.
tanto internándonos en la selva. Plátano, plátano, plátano. Lo único que había plátano y carne. Revisaron la maleta, revisaron el bolso y en el bolso se encontraron con la Biblia. ¿Y quiénes son ustedes? ¿Y de qué parte vienen? ¿Y cómo se costearon esto? ¿Y para hablar de plata allá con quién hablamos? Entonces yo entendía que usted no va a terminar bien. Y mientras íbamos en el vehículo yo me empecé a despedir uno a uno de mi familia de aquí. Porque me sentí debajo de un árbol de plátano con una bala en la cabeza. Y entonces allí yo entendí que realmente estaba seguro y listo para dar mi vida por Cristo. Antes de eso yo, igual que usted, decía amén, ¿no? Sí, amén, pastor, yo doy mi vida. Pero cuando viví esa situación y me vi y tuve la oportunidad y tuve en mi mente de despedirme y poder irme en paz tranquilo, estaba listo para dar mi vida por Cristo. Y ahí entendí recién que estaba preparado para dar mi vida por Cristo después de tantos años de servicio al Señor. Hasta que uno no pasa una situación que realmente le muestra de qué está hecho, uno no sabe qué nivel o qué tipo de cristiano es. Por eso dice Pablo, tribulación. ¿Será que los problemas te quieren sacar del evangelio, se quieren sacar de la iglesia? Pastor, ya no doy más de esto porque yo antes cuando estaba del mundo nada de esto me pasaba. Es lo más probable que sea su pensamiento. Cuando estábamos en el mundo, ninguno de los problemas que nos ocurren ahora, ¿verdad?, los teníamos. La angustia. ¿Cuánto ha pasado angustia alguna vez? Persecución. Lo persiguen en el trabajo. ¿Por qué? Porque saben que usted es cristiano. Lo persiguen porque usted es buena persona. Lo persiguen porque usted no anda hablando garabato. Lo persiguen porque usted pide las cosas por favor, porque usted dice gracias. Hay gente que le molesta ese tipo de actitudes. Lo van a perseguir, hermano. Téngalo por seguro. Si usted es bien recibido en todos lados, preocúpese. Porque algo no está haciendo bien. A lo mejor está hablando garabato igual que ellos. A lo mejor se está comportando igual que ellos. Entonces lo reciben bien. Pero cuando uno es diferente, hermano, va a tener persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. La espada alude a las autoridades romanas, que nos dice que ni aún la muerte nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con el trasfondo histórico y bíblico podemos tener un panorama de los peligros y las penurias que acechaban poco a poco a los cristianos en Roma y en todo el imperio. El tema del sufrimiento de aquella época neotestamentaria es tan vigente como lo es hoy en día. Tenemos también hoy día persecución, tenemos iglesias quemadas en la 9ª región, tenemos iglesias, hermanos, quemadas, tenemos hogares de pastores quemados allí en la 9ª región de nuestro país. El tema del sufrimiento neotestamentario es tan vigente como lo es hoy día. ¿Qué nos ayuda a saber que los cristianos en Roma han sufrido? Nos ayuda mucho, porque podemos tomar de las lecciones extraídas de los pasajes que hemos analizado. La salvación del poder del pecado es el mayor gozo que un cristiano puede tener al transitar en tiempos de prueba. No hay peor sufrimiento para una persona que estar separada de Dios por la eternidad. Escuchen lo que le digo. La salvación del poder del pecado es el mayor gozo. Hermano, si hay algo que tiene valor en tu vida, no es tu auto ni tu casa. Porque el día de mañana dejas de pagar el auto, te lo quitan, se te quema la casa y quedas en la calle. Esas cosas no tienen un valor tan importante como el valor que tiene la salvación. Como el valor que tiene saber que tengo vida eterna. Y eso a ti y a mí debe hacernos caminar agradecidos. Como decía mi hermana María, agradecidos. Agradecidos, los problemas nos van a acompañar toda la vida. Si usted quisiera que yo le diga algo diferente, le estaría mintiendo, hermano. Los problemas nos van a acompañar toda la vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los problemas nos van a acompañar durante toda la vida, así que hágase la idea, pero tenemos la ayuda del Señor. Segundo, Cristo no nos negará si permanecemos fieles al confesar la fe en Él. ¿Cuántos están seguros que son cristianos? Amén. Levánteme la mano los que están seguros que son cristianos. La fidelidad y la perseverancia en nuestra carrera cristiana es una evidencia del sello de la gracia para la salvación. La fidelidad. Pídale a Dios que le ayude a ser fiel. Fiel a su obra, fiel a la iglesia, fiel al evangelio y fiel al servicio del Señor. La perseverancia. ¿A cuánto les cuesta perseverar? ¿Hay alguien que le cuesta perseverar? Que le cuesta, oye, me cuesta, no sé, servir así, me cuesta tomar mi Biblia. Es más fácil agarrar el control remoto que agarrar la Biblia, ¿sí o no? Sí.
Es mucho más fácil. Es más fácil ponerte a hacer muchas cosas que doblar la rodilla y empezar a orar. El mover y el movimiento espiritual, hermano, a veces a la gente no le parece agradable y grato hasta que se enamora y hasta que entiende que estar con el Señor es lo mejor que le pudo haber pasado. Así que nosotros tenemos, hermano, que caminar en esa área, perseverar. Dile que está a tu lado, persevera. Persevera, hermano. A veces se va a poner difícil, pero hay que perseverar en la carrera. Una evidencia del sello de la gracia para tu salvación. Tercero, mientras anhelamos la venida de Cristo y su reino, ¿cuántos están esperando que Cristo venga? Amén. Hoy ojalá apareciera pronto el Señor y esto se acabaría, hermano. Todas las injusticias, todas las injusticias que se ven a diario, hermano, en el mundo. Imagínense, todo eso va a acabar cuando aparezca el Rey de Gloria. Anhelamos la venida de Cristo y su reino. Dios nos da esperanza de que algún día seremos libres del dolor. Algún día seremos libres del dolor. Oye, ¿cómo duele esta rodilla, pastor? ¿Sí o no? ¿Cuánto le duele la espalda? Ay, sí. Los que están todo el día en el computador, ¿cómo les duele el cuello, la cervical? Los dolores nos van a acompañar un buen rato. Y los dolores nos van mostrando cada día que se nos está yendo la juventud y que nos están llamando a otro lugar. Nuestra morada nos está esperando y para allá vamos. Entonces los dolores son para eso, para recordarnos que vamos hacia allá. Pero mientras anhelamos la venida de Cristo, Dios nos da esperanza de que algún día seremos libres del dolor. La Biblia dice que allí ya no habrá más llanto ni dolor. Gloria al Señor. La mayor felicidad eterna es la de vivir con Dios para siempre como Señor y Rey. Las tribulaciones nos ayudan a fortalecer nuestra paciencia y nuestra conducta, porque nos ayuda a no cometer los mismos errores que cometimos antes. Nos ayuda a no cometer los mismos errores que cometimos antes, de tal modo que esto perfeccione nuestra esperanza y nuestro carácter en Cristo. La gloria que nos espera no se compara con lo que vivimos ahora. La gloria que nos ha de recibir cuando estemos en presencia del Señor no es comparable con lo que ahora vivimos, con todas las bendiciones que Dios nos da. Quinto y último por hoy, no existe nada que nos pueda separar del amor de Dios y del amor de Cristo. Vaya a Primera de Pedro, capítulo 5, verso 9. ¿Qué dice Primera de Pedro 5, 9? Al cual resistir firmes en la fe. Léalo de nuevo, ¿eh? Resistir en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Al cual resistir firmes en la fe. ¿Cómo debe ser mi fe? Firme. Tengo que estar seguro que yo soy un cristiano y que creo en Jesús. Firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos. ¿Cuáles son sus padecimientos? Oh, mi hijo no me obedece, pastor. Mi esposo no me acompaña al mismo nivel que yo. Las cosas no salen bien de los negocios. El trabajo está difícil. ¿Qué dice el texto? Los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Míreme acá todo aquel que alguna vez ha sido depresivo. ¿Alguien aquí ha sido depresivo alguna vez? El depresivo siente y piensa que nadie sufre más que él. El depresivo dice, pobrecito de mí, el pastor no me llamó, no me visita, no me habla. La hermana Rosita, ¿no? Sí, ahí la hermana Rosita, no, que mi mejor amiga no me habla. Y se van en ese tipo de razonamiento y piensan que ellos están sufriendo y se aíslan y no buscan ayuda porque se siente que los demás le han dañado, le han defraudado. Este es clave para los depresivos. Lo que usted está sufriendo
No lo sufre solamente usted, todos. Se va cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Cuántos supieron de la balacera que se originó la semana pasada, antepasada, en una iglesia en Norteamérica? En pleno servicio. No estamos ajenos a esas cosas. El sufrimiento es parte de nuestra vida diaria. Y nosotros podemos decir, bueno, qué privilegio, hermanos, aquellos que pudieron caminar con el Señor. Qué privilegio aquellos que pudieron estar con el Señor. Pero ¿saben cómo murieron ellos? ¿Saben cómo murieron los discípulos? Pedro, Andrés y Felipe murieron crucificados. Pedro, Andrés y Felipe murieron crucificados. Bartolomé también fue crucificado. Pero antes fue despellejado vivo. Le quitaron toda la... Santiago el mayor y Tadeo lo hicieron a filo de espada, y Tomás y Mateo fueron alanceados. Los clavaron con lanzas en el suelo. Santiago el menor lo mataron a puros golpes. Matías fue lapidado hasta quitarle la vida, mientras que Simón fue cortado por la mitad, aserrado. El único que parece ser aquel que murió de manera natural y normal fue Juan, que murió viejito en Éfeso, al igual que María, la madre de Jesús. Qué muerte tan terrible. Y ellos estuvieron con el Jesús. Ellos caminaron con el Maestro, ellos comieron, ellos estuvieron directamente aprendiendo la enseñanza de Jesús, vieron los milagros, pero aún así ellos estuvieron dispuestos a sufrir el martirio para poder honrar al Señor. ¿El sufrimiento que usted tiene hoy se compara al de ellos? No. Entonces cierre sus ojos y oremos al Señor. Seguimos la semana próxima. Tómale la mano a algún pecador